¿Qué tal? Excelente noche, qué gusto que me acompañen en un programa más de A Fondo. Seguimos con el análisis. La semana pasada platicábamos del registro de estos dos nuevos partidos. Todavía falta muchísimo más porque hubo reacciones sobre ello. Rubén, Ale, qué gusto tenerlos a los dos para seguir profundizando, ¿no? De lo que está pasando, porque oigan, ya estamos a nada de las elecciones del próximo año. Muchas fichas comienzan a cambiarse, hemos visto estas pre-campañas por parte de Morena, entonces hay mucho análisis, pero yo quiero empezar con el partido de este fin de semana. Por favor, Alejandro Guillén. Vimos lo que ocurrió. Alejandro no quiso participar en nuestra quiniela, pero bien atento que estaba al partido, ¿sí o no, Ale? ¿Cómo lo viste? No, sí, la verdad es que bueno, un poquito para conocimiento del público. Yo jugué fútbol en mi época de estudiante, jugaba yo en la Liga de Santiago. Ok. Y bueno, pues aprendí ahí sé lo que lo que es el deporte de las patadas. Mira, la verdad es que fue un partido, el de ayer, un partido muy emocionante. Le estaba comentando a Rubén antes de que entráramos al aire. Fue un partido muy emocionante, me gustó mucho el primer tiempo, a pesar de los errores que comete el seleccionado nacional. Lo cierto es que fue un partido de tú a tú, México encima. El arquero de Inglaterra hizo dos atajadas sensacionales a Raúl Jiménez. La verdad es que fue un partido muy parejo. Ojalá se hubiesen ido al descanso con el empate, creo que lo merecía México. Sin embargo, no se dio, y ya después vimos cómo en el segundo tiempo viene la expulsión de un jugador de Inglaterra, y luego pues otro error de marcación, como fueron los dos primeros goles, pues otro error de marcación que provoca el penalti en favor de Inglaterra. Y bueno, Harry Kane, que es un especialista en este tipo de cosas, pues lo mete sin problema. Y yo diciéndote que no te gustaba el fútbol, ¿te pido una disculpa? No, sí me gusta el fútbol. El asunto es que, bueno, en ese momento ya andaba en otro planeta. Rubén, ¿te gusta el fútbol? Futbolero. Poco, muy poco. Pero si viste el partido. Sí, claro. Sí, este tipo de partidos no se los puede uno perder, finalmente, porque te sales de la conversación social, ¿no? Entonces, fíjate que yo soy más de fútbol americano y béisbol. Órale, pero el soccer, cuando son partidos como los que se han estado viendo ya, partidos como el de, o selecciones más bien, como la de Cabo Verde, que dices, oye, qué interesante, finalmente, ¿no? Porque al igual que la selección de México ayer, en donde se ve mucha voluntad, acompañado de técnica, dices, es agradable ver ese tipo de demostraciones. Que todavía hay corazón, ¿no? Todavía hay corazón, ¿no? Amor a la camiseta, en fin. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se les agradece a quienes están ahí, ¿no? Entonces, y hay que reconocerlo. Y si bien el lunes muchos amanecimos con el corazón roto, ¿no? Me incluyo, pero poco a poco vamos regresando a la normalidad, ¿no? Vamos regresando a lo que nunca se fue, a lo que siempre estuvo ahí presente, las crisis que tenemos en tema de desaparecidos, las crisis de inseguridad. Hubo más de 100 muertos durante el fin de semana únicamente. Entonces, ¿qué les parece si vamos entrando en materia y un poquito retomando con lo que nos quedamos la semana pasada, que es el tema del registro de estos dos nuevos partidos, las reacciones, incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum? Rubén, inicio contigo. Sí, hombre, la semana pasada le preguntan a la presidenta qué opinaba acerca de estos dos nuevos partidos, y en particular cuando ella se refiere a Somos, dijo algo que me parece un poco accidentado, porque estamos hablando de una jefa de Estado, ¿no? Y dijo, pues Somos es un partido de viejitos que buscan regresar al pasado. Y dije, bueno, pues de viejitos, recordemos que nuestros directivos, nuestros máximos representantes, son de la misma edad de Claudia, compartieron con ella sus luchas de juventud, ¿no? Incluso Claudia es un año más grande que Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces dices, bueno, a ver, de viejitos, ¿a quién te refieres, no? O sea, por un lado. Por otro lado, sobre ese mismo tema, fíjate que vale la pena destacar.
En los estatutos de Somos está establecido que mínimo el 30% de las estructuras y el mínimo el 30% de las candidaturas tendrán que ser para personas menores a 35 años de edad. Entonces, esto de que es un partido de viejitos, pues bueno, ya no aplica, ¿no? O sea, seguramente eso la presidenta pues no lo consideró o no lo sabe, no se lo informaron. Pero bueno, Somos le está apostando precisamente a esta renovación generacional en la política. Entonces, cuando hablamos de que mínimo una tercera parte deben ser personas menores a 35 años, adicionalmente a cumplir con esta cuestión de la equidad de género, de la paridad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dices, a ver, ya no podemos hablar de un partido de viejitos. O sea, si bien es cierto, hay gente en la dirigencia de los 60 y más, dice, bueno, pues no es un partido de viejitos. Luego, la otra cosa, de que quieren regresar al pasado, y bueno, depende de a qué pasado te refieras, ¿no? Porque si te refieres a que queremos regresar a cuando México tenía el 50% de la deuda de la que hoy tiene, una deuda que en 7 años se duplicó, lo que el país había acumulado de deuda durante más de 100 años, el actual régimen en 7 años lo duplicó. Entonces dice uno, oye, ¿quieres regresar al pasado? Bueno, pues en algunos aspectos, como ese en particular, y algunos otros más, y pues sí vale la pena pensar en que debemos regresar al pasado, ¿no? Regresar al pasado cuando éramos una federación en donde el Estado, las estructuras federales respetaban con todo las estructuras estatales y las municipales. Hoy estamos viendo como una Suprema Corte de Justicia de la Nación está queriendo dar instrucciones a los congresos estatales. Dice, oye, ¿dónde está la división de poderes? ¿Dónde está el federalismo? Entonces, si queremos regresar a eso, bueno, pues sí, por supuesto que queremos regresar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no se trata de descartar y de simplemente sin argumentos decir este proyecto no tiene validez porque es dirigido por viejitos y porque quieren regresar al pasado. No, se notaba como realmente que no dominaba el tema, ¿no? Que desconocía al 100% y lo único que es, oye, tiene un micrófono, tiene un foro en la mañana y lo único que hace, y lo hemos visto no la primera vez que ocurre, es pues mandar este mensaje equivocado, ¿no? La gente que la sigue, la gente que consume todo lo que se habla en esas mañaneras, pues lo toman, ¿no? Entonces siento que va un poco por ahí, ¿no? Sí. Otra vez como contradecir y polarizar el discurso, porque se notó perfectamente. A mí me dio risa justo ahorita que me platicabas de viejitos y que regresar. Digo, no, pues, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué hemos estado haciendo? Porque literalmente hemos retrocedido muchísimo. Y algo importante que mencionabas, la división de poderes ya no existe, Rubén, Ale. O sea, ya no hay, ¿no? Y se han encargado poco a poco de hacerlo. Ale, ¿qué opinas? Sí, de desmontar lo que es la república representativa democrática de la que habla la Constitución, y esa es nuestra forma de gobierno en el papel, pero que este gobierno, estos dos gobiernos, tanto el anterior como el actual, se han encargado de desmontar todo lo que había sido un avance para el país, para nuestro Estado mexicano, de la división de poderes. Eso lo han desmontado, los organismos autónomos los han cooptado, los han capturado, lo que son las piezas fundamentales de los organismos autónomos, algunos los han desaparecido, como el caso del INAI, otros los han cooptado con gente suya, como es el caso del Consejo General del INE, como es el caso del Tribunal Electoral, en donde por lo menos ahí hay tres ministros que han sido constantes en sus decisiones para digamos, estar apoyando al régimen actual. Entonces, creo que sí, el que la presidenta hable de un regreso al pasado depende, como bien decía Rubén, depende de qué pasado estemos hablando. Y algo muy importante, el buscar que un partido sea un partido hegemónico, pues eso ya lo vivimos y lo vivimos durante más de 70 años, que fue el caso del Partido de Revolución Institucional. Bueno, pues aquí tenemos ya una réplica y si nos descuidamos podemos hacer algo peor
de lo que fuimos en su momento con el partido hegemónico en tiempos antes de lo que fue el periodo de la transición allá en los 80s. Entonces, me parece desafortunada la declaración, por un lado, y por otra parte, el papel que debe de jugar un presidente de la República, una presidenta de la República como jefa de Estado. Creo que el ponerse a descalificar así, a priori, como va a, en este caso, un nuevo instituto político, un nuevo partido político, no es propio de un presidente de la República. Finalmente, el presidente de la República tiene que ponerse por encima de las disputas partidistas, por encima de lo que es la contienda electoral, por encima de todo ello. Un presidente de la República tiene que estar por encima de todo ello. Sin embargo, y precisamente de ahí el éxito que han tenido, este discurso en donde inmediatamente un partido que se asume como un partido de oposición, porque eso es lo que es el discurso que ha asumido Somos México, el ser un partido de oposición al gobierno, y que pues va a tratar de frenar la dirección que lleva en este momento las decisiones políticas para desmantelar lo que teníamos de democracia. Bueno, pues en este caso, ¿verdad? Un partido de oposición, el surgimiento de un partido de oposición, pues debe de ser, al final de cuentas, para un presidente de la República, debe ser un elemento que le da vida a la democracia de partidos, que le da vida a la competencia partidista, y como jefe de Estado o jefe de gobierno, pues eso tiene que ser plausible y no inmediatamente atacable y condenable. Esos son los viejitos que quieren el regreso al pasado y demás. Entonces, ese discurso les ha dado mucho éxito y hay gente que apoya este discurso. Y precisamente hablando del partido de ayer, qué padre ver Delfín. A todos los mexicanos, bueno, qué padre ver a todos los mexicanos, independientemente del color político del que estén vestidos. Claro. Qué padre ver a todos los mexicanos, todos unidos en torno a las con elecciones mexicanas, incluso, claro, de triunfo, ¿no? Qué padre es eso, pero no. Por aquí perdió la selección y otra vez regresamos al discurso de los odios, de nosotros somos la única izquierda, todos los demás son de ultraderecha. Pues cuando tienes un discurso así y que hay gente que lo respalda, pues, estaba yo viendo la encuesta del Financiero otra vez, en donde 68% apoya a la presidenta. Bueno, pues ese 68% posiblemente siga consumiendo este discurso de polarización, de división, cuando en realidad lo que necesita el país, sobre todo frente a la amenaza norteamericana, lo que necesita es unidad. Y es lo que menos está mostrando en este momento la presidenta de la República. Incluso dentro del mismo partido. Sí, no, me atrevo a decir, claro, en el mismo partido de Morena se ven. ¿Por qué? Porque ya comienzan a moverse estas fichas, porque sabemos perfectamente que viene la elección, entonces para ver dónde me acomodo mejor, pero entonces ya no soy amigo de este grupo y se nota una división no apenas, ¿no? Una división que ya tiene rato, ¿no? El equipo también de Adán Augusto, por ejemplo, entonces se ve raro, y por más que tú busques mencionar, ¿no?, que están unidos y que van juntos, pues no, o sea, porque ya ni siquiera se siente. Sí, no, pues el asunto de que haya gente de Morena denunciando en Estados Unidos Oye, empezando por ahí, los que se han aliado con el crimen. Muy buenísimos, dicen, ok, sí, ya terminó el Mundial, ya terminaron los partidos, y Rocha Moya, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque es real. Regresamos a la realidad. Es lo pues que sí. te decía, ¿no? Ya se van estos cánticos, estas porras, esta gente disfrutando la esperanza que había, ¿no?, de fondo, y regresamos a la realidad, regresamos a los desaparecidos, regresamos al tema de estos funcionarios, pues, que están siendo investigados por parte de Estados Unidos y que ha hecho mutis, ¿no?, nuestras autoridades, principalmente la presidenta, porque quiere pruebas, ahí están. ¿Qué hubiera pasado si realmente hubiera sido un personaje del PAN o del PRI? No inventes, ¿no? Sí, ya hasta se lo acabado. hubieran dado, ¿no? Me atrevo a decir. Pero bueno. Oye, pero ahorita que decías esto de la esperanza, y sí, siguiendo esta frase que se volvió icónica ya para el movimiento o para lo que estaba representando la selección, ¿no? Y sí mantenemos esta esperanza viva. Y sí, organizaciones como Somos, quiero hablar en particular porque es algo que yo conozco de primera mano, pero no es la única.
y si sí logramos que la sociedad se integre en función a un proyecto, como fue la selección. El caso de la selección me parece interesante, decir, a ver, en función a un grupo de personas que practican el deporte, se unieron y entonces empezó a generarse un movimiento que se reflejaba en los partidos, como decía Alejandro, ¿no? Veías gente de toda clase social, veías gente que, bueno, quien tuvo para pagar un boleto estaba en el estadio, quien no tuvo estaba afuera, pero finalmente todo mundo estaba en función a un grupo de personas que en teoría nos estaban representando, porque se vistieron con una camiseta representativa del país. Entonces, y si sí mantenemos esta esperanza, y si sí mantenemos esta idea de integración, de reintegración social, o sea, yo creo que vale la pena empezar a pensar en que esto a lo que nos han llevado, no tan solo en México, sino estos gobiernos populistas de confrontación social, de división, porque finalmente pues todos utilizan la misma técnica. Lo primero que necesitan es que la sociedad esté dividida, ¿no? ¿Para qué? Para ellos apropiarse de lo que aquí le llaman el pueblo y tomar para sí mismos esa posición de pueblo, ¿no? Y dicen, todo aquel que me critique entonces es está en contra del pueblo, ¿no? Es traidor a la patria, y entonces empezamos con estos pleitos que después, cuando los llevamos a una reunión familiar, pues resulta que ya no podemos convivir en nuestro círculo más cercano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estamos metidos en esta idea. Entonces, ahorita aprovechando esto de y si sí, como sociedad, vamos manteniendo viva esta esperanza de convivencia, y si sí pensamos en que este territorio mexicano puede ser nuestro y lo podemos recuperar y podemos andar por sus carreteras, porque hoy en día casi el 50% del territorio mexicano ya no puede transitarse. O sea, a mí me encanta visitar los pueblos mágicos y dices, ya no puedo viajar en mi país. ¿Por qué? Pues porque están tomados por los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, creo que esto que acaba de pasar con la selección y mensajes como del y si sí, creo que nos pueden ayudar para empezar a vislumbrar condiciones de vida distintas, ¿no? O sea, y creo que eso desde sociedad civil, independientemente de quienes estén al mando, ¿no? O sea, y aquí todavía no entramos en las campañas políticas en donde vamos a ver a los candidatos ofreciendo todo el mundo maravilloso, ¿no? Bueno, vayámonos empezando a hacer a la idea de que la ciudadanía tiene que participar. La ciudadanía es parte de esta esperanza y tenemos que mantener viva esa esperanza, me parece, ¿no? Entonces, claro, pues ojalá esto nos sirva como referencia y que no lo olvidemos en el corto plazo, como para trasladar el aspecto deportivo, la vivencia deportiva, a una vivencia cotidiana, sociedad, un poquito más tolerante, más abierta, ¿no? al diálogo, ¿no? Que me parece que eso es fundamental. Claro. Ya después vendrán. Y aparte mencionabas algo muy importante, el tema de la sociedad, ¿no? ¿Cómo participa la sociedad? Porque muchas veces nos quejamos y ahí se termina, ¿no? Pero está en nuestras manos. O sea, tenemos que realmente pues tomar cartas en el asunto que poco a poco se han ido disminuyendo, ¿no? Tanto por el tema de la confianza principalmente a los partidos. Entonces, pues hay más opciones. Y lo decían, creo que fue el programa anterior, ¿no? Pues ahora la chamba nos toca estar informados, ¿no? Conocer lo que nos están dando, y hay muchos candidatos que en ocasiones repiten, ¿no? Y creo que esta va a ser una de las últimas elecciones en donde vemos esta reelección. Sí. Entonces, pues ya los conocen. El chiste es estar haciendo la tarea, ¿no? Y checando, investigando quiénes son los que los podrían estar representando, Ale. Sin duda. Y creo que en esta representación de la que hablas, Lidia, yo creo que es muy importante
conocer el discurso de quienes nos representan. Si la idea o si alguien tiene o le gusta el discurso de la polarización, el discurso de estos son de ultraderecha y nosotros somos la verdadera izquierda, en fin, si hay alguien que le gusta que lo sigan representando así, pues bueno, allá ellos. Yo conozco familias que se han dividido precisamente por este tipo de discursos, en donde alguien de la familia, ¿verdad?, se engancha con este discurso y de pronto con los hermanos, con los tíos, con los papás, tiene pleitos por asuntos de carácter político y no se hablan precisamente por este discurso polarizante que llega hasta la médula de las familias y que hoy en día son incapaces de convivir como familia un fin de semana. Sí, sí. O sea, ¿hasta dónde llega, no? ¿Hasta dónde llega este, pues digámoslo ya así, este fanatismo que de pronto encontramos en las personas que han asumido este discurso del odio? Y no lo estoy diciendo solo por decirlo. Hay un libro de Glucksmann que se llama precisamente El discurso del odio y que te describe muy bien como manual de cómo precisamente los populismos, entre otros, las dictaduras criminales, tienen este discurso precisamente para mantener una sociedad, como tú lo comentabas, una sociedad gobernable. Una parte de la sociedad gobernable, porque a la otra no la gobiernan, la otra la van aniquilando, la van expulsando del país, en fin, la van encarcelando. Esa es la otra parte de la sociedad que no les gusta este tipo de gobiernos. Entonces, ¿qué tipo de representante quieres y con qué discurso lo quieres? ¿Lo quieres con este discurso para seguir los odios, para seguir? Porque además hay un asunto importantísimo. El actual régimen, el actual gobierno y el partido gobernante han explotado el tema del resentimiento social, los agravios históricos. Algunos lo supieron ocupar. Sí, ¿no? sí. Pero ya están exagerando. No, más bien ya la realidad los está alcanzando. Sí. ¿No? Okay. Entonces, exacto. Sí. Entonces, han sabido aprovechar a veces los mitos históricos, esa historia oficial que nos han enseñado, que también es una muy mala historia, la que se ha enseñado en México, y que son, son todos estos aspectos los que alimentan ese discurso de polarización, ese discurso del odio, ese discurso de tú me hiciste tal cosa hace 500 años, luego entonces te la sigo cobrando 500 años después. Todo eso que al final de cuentas no nos permite a los mexicanos, primero, reconocernos a nosotros mismos como lo que somos, una sociedad plural, una sociedad que tiene distintos tonos, distintas regiones, distintas manifestaciones culturales, artísticas, en fin, tantas cosas que tenemos, que somos de distinto origen, etcétera, que bueno, es algo que tenemos que volver a recuperar. Y tenemos que recuperarlo buscando precisamente discursos que vayan eliminando este discurso del odio que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Perdón que esté hoy yo muy futbolero, pero la verdad es que... Pero está padre, está sacando esta parte de ti. La verdad... Me da gusto. No, pero la realidad es que hay muchas enseñanzas que nos ha dejado este mundial. El caso de Julián Quiñones. ¿Cuántas veces fue criticado Julián Quiñones por el hecho de haberse nacionalizado mexicano? No faltaron los chauvinistas, ¿verdad? Los del nacionalismo exacerbado, esos que no deberían de dominar la escena pública, pero lamentablemente sí la dominan, ¿verdad? ¿Cómo criticaron a Julián Quiñones por haberse nacionalizado mexicano? No, es que tuvieron que haber nacido aquí. Perdón, pero yo creo que ya ese concepto de nacionalidad del siglo XIX es algo que tenemos también que superar. Tan mexicano es Julián Quiñones como el que haya nacido aquí en la capital poblana, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que superarlo. ¿Quién es hoy Julián Quiñones? Pues uno de los ídolos principales de la selección. ¿Y cuántas satisfacciones ya alcanzó a los máximos anotadores de los que nacieron aquí. Hasta más que Rafa, ¿no? Y algo muy importante. De Rafa al inicio del programa. El adoptar una nacionalidad ya con conciencia,
es algo que se tiene que aplaudir de manera doble, porque hay quienes nacen aquí en México por accidente y que han sido unos traidores a la patria, por cierto, ¿verdad? Nacidos aquí en estas tierras, ¿no? Entonces, creo que lo de Julián Quiñones es algo que tenemos que aplaudir, festejar y abrazar a un jugador como él, y como él tantos que han adquirido la nacionalidad mexicana porque dicen, yo quiero representar estos colores y me identifico con esta camiseta. Entonces, ¿por qué seguimos todavía con la estupidez? Porque es una estupidez, ¿no? Es decir, es que solamente son mexicanos los que nacen aquí. Pues espérate, ¿no? Dicen que decía Chabela Vargas, ¿no? Claro, que sí. los mexicanos nacemos donde se nos hincha la gana. Pues tiene toda la razón, ¿verdad? Bueno, quien se identifica con lo que es México, pues puede nacer en otra parte del planeta y se puede hacer mexicano en el momento que guste. Entonces tenemos que ir abandonando ya ese tipo de elementos que nos hacen sentirnos exclusivos y excluyentes. Claro. Cuando en realidad no lo somos. Somos parte finalmente de un planeta y somos parte al final de eso que llamamos la humanidad. Entonces, creo que tenemos que ir abandonando este tipo de discursos que son los que han explotado el actual régimen y que nos tiene divididos como país y que nos impide el alcanzar cosas juntos, y creo que es algo que Somos México, por eso se llama Somos México, ¿verdad? Y por cierto, por eso le quieren quitar su nombre, porque saben perfectamente bien, por eso el ataque. Exacto, por eso el ataque al nombre. Creo que Somos México es algo que identifica a todos y no nada más a los que se sienten pocos agraviados, sino que a todos. Muy bien. Vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con más aquí en A Fondo. Seguimos con el análisis. Bien. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla. Los hechos, los datos, las personas, lo que de verdad importa. Cortes informativos cada hora desde las 6 de la mañana. De lunes a viernes. Sintoniza Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. ¿Qué tal? Regresamos, seguimos con el análisis aquí en A Fondo. Recuerden, estamos en contacto 22 26 30 28 00 y pues seguimos. Pero ¿qué le parece? Ya hablamos como a nivel general, ¿no? Todo lo que pasó, las enseñanzas. Me voy a quedar con eso que decía Sale, que nos dejó la selección mexicana. Sí hay errores, sí, pero creo que al identificarlos evitamos que se repitan, ¿no? ¿Qué les parece si ahora bajamos un poco la información al local? En Puebla, ¿qué le espera a Puebla? ¿Cómo va Puebla, Rubén? Mira, a nivel nacional, cuando nosotros tuvimos nuestra Asamblea Nacional Constitutiva, por ley se tenían que dar los nombramientos de las dirigencias nacionales. Así se hizo, se nombraron a todos los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. Se nombró al Consejo Nacional y un Consejo Consultivo Nacional también. Y ahí mismo se determinó que el resto de la estructura organizacional del partido iba a dar un salto, no nos íbamos a ir en bajada por niveles de decir el Comité Nacional, después los comités estatales y después los municipales. Lo que nosotros decidimos es ir a armar las estructuras a nivel municipal. Empezando por municipal. Por municipios. Okay. Por municipios. Entonces, en este momento estamos integrando comités municipales en todo el país. Dependiendo de las condiciones de cada estado de la República, algunos ya están en condiciones, con el número de comités municipales que lograron, ya es un número representativo de todo el estado. Okay. Y entonces ya pasaron a la siguiente etapa, que es la integración del Comité Ejecutivo Estatal. En este Comité Ejecutivo Estatal se integran voces y participación de gente que estuvo en las asambleas distritales federales, todo el proceso que estuvimos haciendo el año pasado, ahí se eligieron delegados distritales. Hoy estamos eligiendo estructuras municipales, entonces cuando juntamos a estos delegados distritales con estos representantes municipales, la suma de todos ellos en el estado
designan al comité estatal. Entonces, en el caso de Puebla, todavía no logramos el número suficiente de municipios. Recordemos que Puebla tiene 217 municipios, entonces lograr un número representativo todavía apenas estamos en este proceso, ¿no? Estamos en la integración de los comités municipales. Pero el mes de julio tendrá que ser el mes en el que logremos ya nuestra estructura estatal. ¿A qué voy con esto? Finalmente, quienes van a dirigir al partido, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, es gente de la localidad. No son nombramientos que vengan desde arriba, no es una estructura piramidal tradicional. Entonces, con esto estamos ya dando muestras de que esta organización es distinta, se está haciendo a nivel de sociedad civil. Normalmente, ¿cómo ocurre? Normalmente el dirigente de arriba, de la cúpula, nombra a los estatales por designación directa, y luego los estatales por designación directa nombran a los municipales, ¿no? Y los municipales ya después nombrarán a sus representantes de colonia, a sus representantes de juntas auxiliares, etcétera, ¿no? Entonces, en cascada van de arriba hacia abajo. Aquí estamos viendo un cambio. Un cambio, y en donde estamos convocando a la ciudadanía, en este caso de los municipios, a que participe. Y recordemos también otra característica de Somos México que tiene en sus estatutos. Un dirigente de partido no podrá ser, por estatutos, no podrá ser candidato a ningún puesto de elección popular. Entonces, lo que hoy estamos haciendo en este momento es invitar a la ciudadanía que se incorpore a la administración del partido. Ya los candidatos que participen en el proceso electoral del 2027, ellos vendrán después, y ellos van a ser convocados también desde la ciudadanía. Por estatutos también está establecido, en el caso de Somos México, que mínimo el 20% de las candidaturas tendrán que ser de representantes de causas sociales. ¿Qué es eso? Líderes que están impulsando algún tema que la sociedad le preocupa. Por ejemplo, las madres buscadoras. Es un tema que a un grupo de personas les está afectando esta condición de que sus hijos desaparecieron, y ellos están haciendo un trabajo por cuenta propia, desde sociedad civil. Es una causa social. El caso de los padres de los niños con cáncer que fueron abandonados. Ellos han hecho manifestaciones, han buscado la manera de conseguir los medicamentos para que sus hijos sean atendidos. Es otra causa social. Ambientalistas, urbanistas, en fin, todas esas son causas sociales. Entonces, dependiendo de la localidad, dependiendo del estado de la república, las causas sociales pueden ir variando. Cuando nosotros hablamos de que mínimo el 20% de nuestros candidatos deberán venir de esos liderazgos que atienden causas sociales de la localidad, estamos hablando de que nuestro partido tendrá que ser únicamente la vía de acceso para que estas personas puedan llegar a estos puestos de decisión en donde se puedan cambiar las condiciones que ellos están reclamando. Y aparte entiendo, pues son especialistas en la materia, ¿no? Conocen entonces no es que nos estén chamaqueando de que pues nada más estoy ahí por conocen la problemática, ¿no? Exactamente, conocen y saben estas posibles soluciones, que yo creo que es algo que abona positivamente, ¿no? A cómo se están haciendo las cosas. ¿Vale? Sí, yo creo que son de los valores agregados que tiene este partido, porque hemos escuchado, tú has escuchado, Lidia, las críticas que se han hecho con respecto a la aprobación del registro de estos dos partidos, en el sentido de que otros dos partidos, ¿y qué vamos a hacer? Si ya tenemos suficientes, ¿para qué queremos otros dos partidos? El asunto del presupuesto, otros dos partidos que se van a mantener con el presupuesto. Porque la gente trae esta idea. Y que nos va a costar más. Exacto, que nos va a costar más. Incluso de parte de la gente que está en la oposición, ha habido gente que dice,
¿Para qué otro partido? Somos México, pues va a llegar a dividir a la oposición, etcétera. Entonces, ciertamente no ha sido del todo bien recibido el Partido Somos México cuando se le analiza con las categorías tradicionales. Sin embargo, cuando uno revisa lo que están planteando, me parece que ya están planteando cosas completamente diferentes y que sí los va a distinguir si es que la llevan a la práctica, porque el asunto es que qué bonito se ven los estatutos, teoría, qué bonito se ven la declaración de principios y demás, la pluralidad que están promoviendo, el asumirse como una oposición, etcétera. Eso está padre, pero el asunto es verlo en hechos, en papel. Entonces, yo creo que va a ser uno de los retos fundamentales. Esos porcentajes que van para los jóvenes, esos porcentajes que de por sí por ley tienen que hacerlo para mujeres, esos porcentajes que van para las personas que tienen alguna causa o que han venido peleando por alguna causa social, yo creo que ese es uno de los retos principales. ¿Cómo le van a hacer para realmente llevarlo a la práctica? Y sobre todo porque hay un tema que sí, al menos yo tengo algunas dudas sobre cómo lo van a llevar a cabo. Por ejemplo, el asunto de las candidaturas. Las candidaturas que está planteando para obtenerlas, lo que está planteando Somos México, para obtener esas candidaturas para cargos de elección popular, están planteando incluso que haya elecciones primarias, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, aquí, ¿cómo le van a hacer, sobre todo, personas que no cuentan con los recursos económicos para hacer una campaña primaria, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo van a ¿Cuánto emparejar cuesta la cancha? hacer una campaña primaria? No lo sé bien a bien, Lidia, pero estamos hablando de que una campaña, por ejemplo, para una diputación local, en un distrito local, no te sale en menos de 1,5 millones de pesos. Sí, son varios. Entonces, y eso me estoy viendo bastante conservador con la cifra. Pero tú dime quién tiene en este momento de muchas personas que a lo mejor quieren ser candidatos y que a lo mejor tienen alguna causa que seguir o que son jóvenes y que quieren entrar en la política, si tienen de entrada, ¿no?, un cochinito de tal magnitud para poder competir. Precisamente, a lo mejor tienes el 1,5 millones, pero a lo mejor el de enfrente, ¿verdad?, no tiene 1,5 millones. Tienes 2, 3 millones o más para poder para competir. Entonces, pues eso ya te hace que la cancha esté completamente desnivelada. Claro. Creo que ese es un reto importantísimo que va a tener que enfrentar Somos México para realmente llevar a cabo lo que están diciendo en los estatutos. ¿Cómo le hacemos para emparejar la cancha entre, particularmente, los políticos profesionales que saben qué hacer, cuánta lana juntar, con quién tocar la puerta, etcétera, frente a los que vienen de sociedad civil que no tienen esa experiencia de pasar la charola, este tipo de prácticas que nosotros ya conocemos y que por lo menos creo que si Somos México va a atender esos porcentajes de lo que está hablando Rubén, pues va a tener que ver de qué manera pone condiciones más o menos equitativas para que en una elección primaria realmente los que no traen todo ese aprendizaje que traen políticos profesionales, que también van a ser parte de Somos México, pues no se lleven al baile a los que van a intentar llegar por estas vías estatutarias en las cuales pues habría que ver si en realidad se respetan esos porcentajes. Entonces, creo que ese es un reto importantísimo para Somos México, pero por lo menos en el papel suena interesante el hecho de que se incorpore gente, ¿no?, que es lo que hace falta, Lidia, amigos del auditorio. Creo que todo mundo inmediatamente, cuando ve caras conocidas, pues inmediatamente, incluso en Somos México, dicen otra vez los mismos de siempre. Entonces, lo importante va a ser cómo presentamos esas caras nuevas, cómo le van a hacer estas caras nuevas, porque son nuevos en la política, cómo le van a hacer para competir con quienes tienen ya la experiencia en estas cosas. En fin, creo que todavía les falta camino por andar, pero por lo menos en el papel, y retos, ¿no?, en el discurso, en el discurso suena atractivo. Los retos son enormes y ojalá logren lo que están estableciendo sus estatutos, porque eso es algo que por lo menos yo no había visto en ningún partido.
que las dirigencias se abstengan de ser los candidatos a, que dejen de agandallarse las candidaturas de representación proporcional, eso es nuevo. Yo no lo había visto o no lo he visto en ningún partido político en México. No lo he visto. Es el primero que lo plantea. Ok. Y mencionabas algo, Rubén, del tema del recurso. Sí. De que van a gastar más, de que no sé qué. ¿Cómo está eso? Mira, el presupuesto del Estado se establece con un año de anticipación. Es decir, lo que vamos a gastar en el 2026 para partidos políticos fue presupuestado desde el 2025, independientemente de cuáles partidos había. Okay. Recordemos que a nivel nacional teníamos 6 partidos. ¿Qué es lo que pasa con la incorporación de estos 2 nuevos partidos políticos? Los recursos ya están en la federación, esos ya existen. ¿Qué es lo que va a pasar? Se redistribuye la bolsa que estaba para los antes 6 partidos y ahora 8 partidos. Entonces, quienes van a recibir menos son los 6 partidos anteriores. Se les quita una parte proporcional y ahora se le asigna a los 2 nuevos. Pero lo importante es, para el comentario que se dice, de que va a costar más para el ciudadano, no es cierto, no es así. El costo para el ciudadano es exactamente lo mismo, ya sea 6 partidos como había u 8 partidos como hoy los va a haber. O los hay, perdón, porque a partir del 1 de julio ya tenemos derechos para obtener esas prerrogativas. Entonces, no es que vaya a incrementarse el costo de operación de los partidos, no. El costo para el Estado sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Y cada año los diputados, quienes estén, recordemos hoy en día, quienes están en la Cámara de Diputados, ellos son los que asignan el presupuesto. Entonces ahí nosotros no tenemos ninguna injerencia, simple y sencillamente la parte proporcional conforme a la participación que estamos teniendo. Y como nosotros, en este caso, no hemos todavía participado en ninguna elección federal, lo vamos a hacer hasta el 2027, hasta ese momento podremos entonces poder cambiar lo que los mismos diputados están asignando. Ok. Todavía. Pero eso es un proceso, ¿no? Es un proceso, entonces nosotros estamos, en este caso ya se asignó el monto que nos corresponderá, y es exactamente lo mismo que al otro partido, a Paz, nos asignan lo mismo, pero ese importe, insisto, no está aumentando el costo de todos los partidos, no, simplemente a los demás se les está quitando una parte. Oye, y ahorita, y lo mencionábamos, ¿no? Una de las características, o yo decía obstáculos, es justo van solos, no van con coalición. ¿Cómo ves el panorama ante, repito, esta polarización que hemos estado viviendo desde hace varios años, principalmente aquí en Puebla? Si bien no vamos por gubernatura, pero sí vamos por alcaldes y también vamos por diputaciones. Entonces, y siento que desde la presidencia en donde se van a estar enfocando son en las diputaciones federales. Entonces, ¿cómo ves el panorama? Es fundamental incluso estratégicamente es importante apuntalar las campañas en el Congreso Federal, ¿no? Y los congresos locales también, porque recordemos general, ¿no? Que una ley que se aprueba a nivel federal después tiene que pasar por los congresos locales, ¿no? Entonces, digamos que ambos son importantes, ¿no? Y también será importante, y nosotros aspiramos a tener algunas posiciones en algunos municipios, porque al municipio cada vez se le va relegando más como un acto de gobierno de importancia. Recordemos que, por ejemplo, las policías municipales prácticamente ya están desapareciendo, ¿no? Porque las funciones de la seguridad cada vez las absorbe más la federación o el estado, ¿no? Entonces dices, a ver, el municipio es el nivel de gobierno que es el primer contacto con el ciudadano, es el que atiende sus necesidades básicas, las primarias, ¿no? Entonces el municipio deberá tener
nuevamente una personalidad fuerte, y me parece que ahí hay mucho por hacer. Cuando se habla de una candidatura a una presidencia municipal, ya nos hemos acostumbrado a ver únicamente a la figura de una sola persona. Resulta que esa persona forma parte de un cabildo. Quien dirige a los municipios son los cabildos, ¿no? Y lo que nosotros conocemos y se identifica como presidente municipal es simplemente el primer regidor. ¿Qué pasa con los demás regidores? O sea, los demás regidores debieran ser parte de una campaña política, debieran ser parte de un modelo de gobierno, debieran involucrarse desde el momento de la campaña. Entonces, si desde ahí empezamos a hacer una distinción en que los municipios tienen una importancia fundamental, por lo que decíamos hace rato en esta idea de que la sociedad empiece a modificar sus formas de convivencia, pues tendrán que ser los presidentes municipales, los cabildos municipales, los regidores, que no sean una figura nada más de acompañamiento ¿no? O sea, los regidores tienen que ser gestores vivos que atiendan las necesidades de la ciudadanía. Entonces, si desde ahí empezamos a marcar una diferencia, que logremos integrar en nuestras candidaturas cabildos ciudadanos como candidatura, ya no la candidatura, insisto, de una persona. Va a haber un líder, por supuesto, tiene que haber alguien a la cabeza, eso es necesario, ¿no? Pero consideremos nada más que en un municipio en donde hay 5 regidores, pues los 5 están haciendo campaña, ¿no? Y los 5 están hablando de lo mismo. Y entonces con eso potencializamos el trabajo del gobernante para con la ciudadanía. Esto es algo que, pareciera que no puede ser. Pues no, resulta que pues, por ley se registra la planilla de regidores, ¿no? O sea, y en las boletas de cuando acudimos a votar, a diferencia de los puestos de un diputado, los puestos de un gobernador, aparece una sola persona. En el caso de los municipios, aparece una lista de personas. Y votamos, en realidad, por una lista. ¿No? Entonces, ¿por qué no pensar que en los municipios nosotros podemos integrar a gente de sociedad civil que, como bien dice Alejandro, algunos de ellos a lo mejor no tienen la experiencia de operatividad política, pero dices, oye, están acompañando un proyecto y están enriqueciendo y se están comprometiendo a trabajar por su localidad. Entonces, me parece que ideas como estas o propuestas como estas pueden hacer que, como bien dice Alejandro, podamos pasar de esta teoría a una práctica, ¿no? En la manera en la que podamos integrar a la ciudadanía. Claro. Hay forma, me parece que hay forma. Claro, sí la hay, ¿no? Nada más hay que literalmente abrir más el panorama. Ale, Rubén, muchísimas gracias. Se pasó volando. No, gracias a ti, Lidia. No, y gracias por compartirnos tus anécdotas futboleras. Lo agradecemos mucho. Queremos fotos, por favor. Luego nos las mandas. Y bueno, pero muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias, Lidia. Buenas noches a los dos. Y seguimos muy pendientes de Somos, seguimos muy pendientes de cómo comienzan a mover, seguimos muy pendientes de las reacciones incluso de las autoridades, tanto federales como estatales. No he visto tanto hasta ahorita, no. Todavía. Pero, exacto, todavía no. Hay que estar esperando. Pero federales ya vimos que sí hay y ya vimos que están pendientes, ¿no? Porque yo creo que parte de ese discurso que justo con el que arrancábamos de la presidenta, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como ir minimizando una situación que viene en grande. ¿Por qué? Porque pues sí hay oposición, ¿no? O están levantando la mano para que exista este contrapeso que se necesita a nivel nacional, incluso irse bajando a nivel estatal. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en A Fondo. Recuerden, seguimos en contacto 2226 30 2800, incluso también por YouTube Mega Noticias Puebla. Excelente velada.